tardes. Vamos a continuar entonces con el programa académico de nuestro simposio. Por favor, hacemos silencio. Vamos a iniciar con la charla Debo iniciar inotrópico y no tengo UCI pediátrica. ¿Cuál es la idea? A cargo de la doctora Lorena Acevedo, intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Trabaja en la unidad de cuidado intensivo pediátrico de la Fundación Carlos Infantil. Buenas tardes para todos. Les agradezco por la invitación al comité organizador y espero unos pocos minutos poderles brindar una idea de cómo arrancar un soporte inotrópico sin contar con la unidad de cuidado intensivo. Si estamos pensando en iniciar en algún paciente un soporte inotrópico, seguramente estamos frente a un paciente en que tenemos que definir la dinámica de tratamiento porque encontramos un estado de shock. Entonces, en los próximos minutos, la idea es poder entender la importancia de un diagnóstico temprano, hacer un buen abordaje del soporte inotrópico para tener los mejores resultados en cuanto a mortalidad, a superar esa mortalidad que nos podemos enfrentar cuando los pacientes están en este estado hemodinámico bastante crítico. En los próximos minutos vamos a iniciar la charla con algo de reconocimiento del shock, las medidas generales, la obtención de accesos para colocar el soporte que vamos a dar, la elección de este soporte inotrópico y algunas medidas de seguimiento frente a la reanimación para ver si todas esas medidas que iniciamos, tanto de líquidos como de soporte inotrópico, son los ideales o si tenemos que hacer ajustes en la medida en que vamos trabajando frente a nuestro paciente. Entonces, para arrancar, como ustedes bien saben, el shock es un síndrome de mala o de inadecuada perfusión que no está aportando a los tejidos todos los requerimientos metabólicos en cuanto a oxígenos y nutrientes que él requiere para ese momento en particular. Entonces, esta falla en la circulación está generando una inadecuada entrega de oxígeno que los tejidos van a tener una repercusión importante tanto en su función como en la totalidad de la economía. El sistema cardiovascular realmente es un sistema que permite un diálogo continuo de todos los tejidos y por lo tanto una manifestación en alguno de ellos puede empezar a generalizar un resto de alteraciones en los demás. Entonces una inadecuada entrega de oxígeno está generando una inadecuada entrega de sustratos y si no tenemos medidas terapéuticas adecuadas y prontas vamos a generar una disfunción mitocondrial que definitivamente va a llevar al paciente a la muerte. Cuando el paciente está en un estado de shock, el cuerpo trata de hacer o despertar muchos mecanismos compensatorios para tratar de superar esta inadecuada entrega de oxígeno y trata de usar todos los recursos que tiene para reorientar el flujo a los órganos principales como el cerebro, el corazón y otros órganos se ven sacrificados como todo el lecho esplácnico, toda la parte de la circulación cutánea y esta es básicamente la manifestación de que estamos frente a un paciente que no está adecuadamente perfundido, que nos da una clínica que va a ser florida, inicialmente sutil, pero que a partir de nuestra capacidad clínica y realmente encontrar en estos signos vamos a poder hacer un diagnóstico temprano. Entonces, cuando el paciente definitivamente logra esas barreras, no logra compensar esta entrega de oxígeno con todos estos mecanismos compensatorios, el consumo de oxígeno se hace dependiente de esa entrega y es una gráfica como la que ven acá, cuando encontramos este punto que nosotros llamamos de DO2 crítico, cuando empezamos a tener ya la entrega de oxígeno es tan baja, el consumo de oxígeno se hace dependiente y esta es una fase como de no regreso. Piensen que esta es como una montaña rusa, cuando estamos en un paciente con shock y estamos haciendo medidas y él logra compensarse, lo tenemos acá. Y la idea es tratar de mejorar la entrega de oxígeno, pero cuando definitivamente no establecemos una terapéutica adecuada, es como si ese estado de shock fuera en un carrito y cayera en picada, donde ya seguramente no vamos a poderlo levantar porque se han establecido muchos mecanismos intracelulares que ya son definitivamente irreparables y se genera una injuria en donde ya no podemos levantar el paciente y el daño celular está hecho. Entonces, definitivamente, en términos del tratamiento del shock, el tiempo es un factor fundamental para poder generar sobrevidas y sacar a esos pacientes adelante sin disfunción orgánica y sin afectar su economía de una manera importante. Entonces, cuando hay un punto de injuria que ya no se puede superar, tenemos que cogerlo en las fases iniciales. Cuando la injuria ya está montada y toda esta falta de energía, de ATP, lleva a una disfunción, las bombas
de estas células están ya fallando y por lo tanto se genera todo un proceso de edema porque las bombas fallan y hay una movilización de los electrolitos que genera todo este daño mitocondrial que ya definitivamente desarregla todo el sistema energético de la célula y finalmente va a llevar a la muerte. Entonces, cuando hablamos de shock, pues básicamente en los libros encontramos que podemos tener una dificultad, ya sea en el contenido, que sería en la sangre, en el volumen que tenemos, y lo llamamos choque hipovolémico, cuando tenemos una alteración o lo que está fallando en ese momento es el continente, o sea, todo el sistema vascular, porque las resistencias, por ejemplo, están caídas, es lo que llamamos un choque distributivo, y cuando definitivamente tenemos un error o una falla en el elemento que es la bomba contráctil, pues estaríamos hablando de un choque cardiogénico. Digamos que esos son los clásicos y digamos vamos a encontrar que no todos nuestros pacientes se van a expresar de la misma manera o de una manera tan pura y un ejemplo de ello puede ser el shock séptico que supongo lo revisaron esta mañana de manera extensa con el doctor Fernández, en donde realmente no hay un solo elemento que esté afectándose, digamos clásicamente diríamos que el choque séptico sería un choque de características distributivas, pero vamos a ver cómo definitivamente hay algunos elementos del shock séptico que van a empezar a afectar la bomba de manera directa, por ejemplo a través del factor de necrosis tumoral o de manera también indirecta, porque al verse afectada el continente vascular en donde las resistencias están caídas, la presión diastólica va a estar baja y la presión diastólica es un elemento importante para la perfusión coronaria. Si esta perfusión coronaria está alterada, pues definitivamente el miocardio no tiene la irrigación necesaria y empezamos a tener también falla de bomba. Hay muchos estudios en donde definitivamente en los niños el choque séptico marca un factor importante en el daño directo al miocardio y no se comporta netamente como una alteración solamente en el sistema vascular. En esta diapositiva, no sé, en la proyección no se ven los colores, pero en la parte superior está un shock compensado, en la parte media el shock descompensado y una línea para el shock irreversible que simplemente se va a instaurar porque ha pasado el tiempo de ese síndrome de shock y no ha requerido o no ha recibido aún el manejo adecuado. Entonces, entre un shock compensado, que tenemos un paciente que nos muestra alteraciones en la perfusión, pero aún su tensión arterial está normal para sus percentiles de edad, entre la compensación y la descompensación pueden pasar algún tiempo, algunas veces horas, pero definitivamente cuando ya estamos frente a un paciente que está con un shock hipotensivo, entre el shock hipotensivo y el paro cardiorrespiratorio estamos tan solo a minutos. Por eso es definitivo que el tiempo tenemos que ponerlo a nuestro favor para obrar de manera rápida y eficaz. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definitivamente un reconocimiento temprano del estado para poder iniciar la terapéutica adecuada. La valoración clínica se va a convertir realmente en la herramienta principal. A veces estamos acostumbrados a los paraclínicos y esperamos a los paraclínicos para tomar medidas, pero en el caso del shock es definitivo que la clínica marca el diagnóstico y simplemente tenemos algunos recursos paraclínicos para mirar la repercusión de este estado de shock en los diferentes órganos y digamos que para tener un punto de partida frente al cual vamos a trabajarle a nuestros pacientes en los próximos minutos. Pero realmente el diagnóstico, como todos lo saben, es un síndrome de shock, es clínico. ¿Qué vamos a encontrarnos en un paciente en términos generales cuando estamos frente al shock? Entonces, lo que vamos a ver son las manifestaciones de esa perfusión inadecuada. Como primera medida, los órganos van a tratar de compensar y lo primero que hace el cuerpo es tratar de subir su frecuencia cardíaca para tratar de continuar con el aporte. Entonces, aumenta su frecuencia cardíaca y evidenciamos frecuencias elevadas para las diferentes edades, taquicardia, pero si estamos, por ejemplo, frente a un shock de origen neurogénico, esa respuesta va a estar bloqueada y por lo tanto vamos a tener una bradicardia. Cuando estamos revisando la parte de cómo se comporta el sistema vascular frente al shock, usualmente lo que hace es que vamos a encontrar que hay una redistribución, por lo tanto las resistencias vasculares se van a aumentar tratando de redistribuir el flujo, como les dije, a los órganos principales. El primero que vamos a ver afectado es cómo la piel
al no tener una adecuada perfusión la vamos a encontrar fría, realmente con unas características marmóreas, y vamos a encontrar que esos pulsos y ese llenado capilar se hace inadecuado. El llenado capilar es definitivamente un elemento que tenemos que estar muy vigilantes en los niños, en donde cuando están las resistencias aumentadas vamos a ver cómo ese llenado capilar se hace muy lento. Al hacer presión sobre los pulpejos, por ejemplo, el llenado, para volver a tener la misma coloración, se prolonga de manera importante, pero también cuando las resistencias están comprometidas en los choques distributivos, tenemos que estar pendiente de cómo ese llenado se hace de manera extremadamente rápida, se es inmediato. Los pulsos también tenemos que estar verificándolos constantemente, y al haber aumento de las resistencias vamos a ver cómo esos pulsos se hacen realmente filiformes y algunas veces los periféricos de difícil palpación. Frente a los centrales vamos a ver que definitivamente están disminuidas. Están disminuidas porque al aumentarse la resistencia vascular, la presión de perfusión, o sea, la que nos da esa intensidad de pulso, se va a ver disminuida. Mientras que cuando estamos frente a un choque distributivo en donde las resistencias están caídas, esa presión de perfusión, al haber una presión divergente, pues se hace más sensible, y vamos a encontrar cómo esos pulsos se hacen saltones, se hacen fuertes, porque hay una diferencia importante y marcada. Vamos a ver también un aumento en la resistencia, y como les decía que al tratar de optimizar la perfusión de los órganos importantes, la circulación esplácnica se ve restringida, y ella definitivamente marca cómo el riñón, al aportar disminuyendo el flujo hacia él, vamos a ver oliguria tratando de redistribuir, y cómo los intestinos tienen la misma compromiso, y cómo vamos a ver, por ejemplo, híleo en estos pacientes de shock. Entonces, teniendo estos elementos clínicos, pues podemos hacer el diagnóstico del shock. Y como les decía, los recursos paraclínicos con los que contamos, más que hacer un diagnóstico de shock, lo que sirve es para mirar la repercusión de este estado en los diferentes órganos y tener un punto de partida para hacer de ahí en adelante un seguimiento frente a las medidas que vamos a establecer. Entonces, vamos a mirar los gases, y en los gases más que todo vamos a mirar el equilibrio ácido-base. Vamos a mirar la concentración que tenemos de lactato, y más adelante vamos a hablar en específico de él, los electrolitos, cómo está esa función renal, si ya vemos que hay algo de falla renal por la falta de circulación. Vamos a ver cómo se comporta el hígado, la coagulación, las troponinas, el hemograma, el ecocardiograma para mirar la función, pero todos estos recursos, como les digo, no son de emergencia, no necesito tenerlos para poder hacer el diagnóstico. Una placa de tórax, un ProBNP, especialmente cuando estamos, por ejemplo, frente a shocks cardiogénicos, una placa de tórax que nos va a permitir mirar cómo es el tamaño del corazón, hacernos una idea. Tenemos que mirar si es una silueta en donde el corazón está grande, estamos frente a una cardiomegalia, o al contrario, estamos frente a un corazón bastante pequeño y estamos con unos pulmones, por ejemplo, en hiperventilación, digamos, bastante expandidos, cuando estamos frente a, por ejemplo, un paciente con asma, etcétera. O el ProBNP, encontramos un corazón bastante grande, un ProBNP elevado, tenemos un paciente frío que está con signos de sobrecarga, pues posiblemente estamos frente a un shock cardiogénico. Algunas veces es ahí el momento en la placa de tórax que vemos el diagnóstico de algunas cardiopatías que en la etapa neonatal no fueron evidentes, y el paciente llega a la casa y consulta urgencias por sintomatología, por ejemplo, dificultad respiratoria. Y por ejemplo, cuando estamos frente a shock séptico, miramos pues reactantes de fase aguda y establecemos algunos recursos paraclínicos para mirar el foco, establecer el foco y posiblemente el agente etiológico. Como les decía, hay algunas medidas que vamos a seguir en el transcurso del manejo del paciente con shock para mirar si lo que estamos haciendo es efectivo o no. Como todo en medicina, la idea es poder establecer unas medidas y mirar si lo que estamos haciendo ha sido insuficiente o logramos la meta, o si hay algunas cosas que vamos haciendo en el transcurso porque aún el paciente no ha logrado, por ejemplo, la meta de adecuada perfusión. Y eso en shock es bastante dinámico, y el comportamiento hemodinámico del paciente puede ir virando en los próximos minutos y horas, y por eso a veces inicia con un soporte inotrópico y a medida que va pasando el tiempo empieza a requerir otro, hasta que logremos las metas adecuadas de restablecer una circulación efectiva. Entonces vamos a encontrar cómo podemos seguir algunos parámetros. En urgencias tenemos claro que a veces pues, se cuenta con una vía periférica
o un acceso vascular periférico, no una vía central, que a veces es como la dificultad que tienen y la duda para iniciar un soporte inotrópico, pero una vez logrado, lo importante es hacer el seguimiento y adecuada interpretación de los datos que podemos obtener. Por ejemplo, la saturación venosa es un elemento que vamos a tener que hacer un seguimiento importante una vez tengamos un acceso central, porque pues definitivamente nos puede ser un indicador indirecto del gasto cardíaco. Vamos también a seguir el delta de CO2 y el lactato. El lactato es un elemento que es un buen indicador para mirar ese balance entre la entrega y el consumo, pero definitivamente algunas veces lo vemos elevado de manera tardía. Entonces, por eso les digo que más es su seguimiento que simplemente un elemento diagnóstico. También en el hecho de tener ya una línea arterial y una monitoría donde tengamos una tensión arterial con línea invasiva, pues también vamos a tener la oportunidad de mirar la línea y la morfología, en donde también podemos tener algunos datos frente, por ejemplo, a si hay mucha variación. Eso nos puede indicar también, por ejemplo, que el paciente aún está falto de volumen. Y en urgencias, como es digamos, el escenario en que nos podemos ver abocados de iniciar un soporte inotrópico sin la capacidad de UCI, pues de tener la posibilidad de trasladar al paciente, hay algunas propuestas frente a hacer cómo seguir ese manejo y cómo hacer diagnóstico de shock en un servicio de urgencias. Y hay un protocolo que se llama el protocolo Rush, que es básicamente usa la ecografía, el ecocardiografía, para hacer tanto el diagnóstico como un seguimiento del paciente en shock. Ese protocolo usa básicamente 3 elementos que hay que mirar para poder hacer el diagnóstico, y la idea es cómo usar recursos mínimamente invasivos en los servicios como por ejemplo urgencias o la UCI para poder obtener buenos resultados. Y la idea es que cada día nos vayamos entrenando más en estos métodos diagnósticos como intensivistas o como pediatras o como urgenciólogos, y cada día estos elementos están más a la mano de poderse usar, y una propuesta es este protocolo en donde ellos lo que básicamente miran, uno es el corazón. Entonces se enfocan en 4 proyecciones, mirar cuál es el tamaño de las cavidades. Entonces podemos mirar la fracción de eyección con algunas medidas simples sin ser cardiólogos. Luego lo que podemos mirar es los tubos, entonces lo que ellos llaman pipes. Entonces vamos a mirar cómo está la vena cava, si hay una disminución del calibre de esta vena cuando hay inspiración e inspiración, y si está por debajo del 50% es un signo indirecto de que el paciente aún requiere volumen. Y entonces esa es una buena aproximación para decirles que hay elementos que cada día tenemos que empezar a adoptar y aprender para poder hacer un mejor trabajo para los pacientes. Y uno es empezar a estudiar algo de ecocardiografía básica para poder seguramente en algún futuro tener en todos los servicios de urgencias una ecografía rápida que nos pueda aportar un manejo. Y esto también es para la UCI. Cada día hacemos procedimientos más guiados por eco, hacemos ecocardio rápido para mirar, digamos, fracción de eyección, o si hay algunas, digamos, hay como unos parámetros para poder guiarnos sin ser radiólogos y sin ser cardiólogos. Son aproximaciones rápidas que podemos hacer, por ejemplo, nosotros en la madrugada, donde no tenemos en algunos hospitales, no como este que es universitario, la posibilidad de tener radiólogo a la mano. Entonces simplemente se los dejo para decirles que hay que ir aprendiendo algunas nuevas cosas para poder hacer abordajes mejores de nuestros pacientes. Entonces, como les decía, el lactato también es un elemento que tenemos en el servicio de urgencias, que es fácil y que podemos interpretar en nuestros pacientes de shock. Este es un estudio realizado por el doctor Fernández aquí en la institución, en donde lo que se hizo fue un estudio para mirar si había una correlación entre el lactato arterial y el lactato de los gases venosos en los pacientes con sepsis. Y definitivamente sí hay una correlación. Entonces quiere decir que podemos utilizar este elemento como el lactato en los gases arteriales que tomamos en el servicio de urgencias y poder hacer una interpretación de ellos frente al paciente con shock. Entonces, como les decía, nada reemplaza la clínica para hacer el diagnóstico y tampoco nada reemplaza la clínica para hacer el seguimiento. Lo que pasa es que en el transcurso de que vamos colocando más soporte y más medidas, pues seguramente tendremos que tener algunas medidas de seguimiento para optimizar el manejo. Entonces, en los próximos minutos lo que vamos a hacer es enfocarnos en cuál debe ser el manejo para poder lograr recuperarnos de este estado, y para poder entender el manejo tenemos que recordar la ecuación o la ecuación básicamente de la entrega de oxígeno, que nos muestra esta imagen de acá, en donde entrega de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno.
Como pueden ver acá, hay varios elementos que podemos manipular y usar para poder mejorar esta entrega de oxígeno. Entonces, en el elemento del gasto cardíaco, pues seguramente vamos a tener la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico, pero este elemento, la frecuencia cardíaca en los niños, pues es una limitante porque ellos arrancan con frecuencias cardíacas mucho más altas que los adultos y pues ese mecanismo compensatorio se agota fácilmente. Y a través de algunos elementos que vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo vamos a poder mejorar también ese volumen minuto. Pero tenemos que recordar que también no solamente es importante mejorar la entrega, sino ojalá poder disminuir ese consumo de oxígeno. Entonces, es por eso que cuando estamos en el servicio de urgencias y tenemos un paciente con fiebre, que llora, que está agitado, pues tenemos que tratar de mejorar esas cosas que aumentan el consumo y que también son importantes para el manejo del shock. Entonces tenemos que bajar la fiebre, controlar el dolor, manejar la ansiedad y pues el trabajo respiratorio. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos que acabamos de ver de cuáles son los elementos que están implícitos en la entrega de oxígeno, vamos a ver cómo el reconocimiento temprano del shock tiene que ser primordial, cómo vamos a iniciar una reanimación aportando oxígeno, que es lo que está falto al paciente y lo tenemos que hacer a través de un sistema de alto flujo, y cómo es necesario iniciar un acceso vascular temprano. Cuando decimos un acceso vascular temprano, hay algunos artículos que referencian por debajo de 5 minutos. Entonces, vemos cómo algunas veces en los servicios de urgencias es entendible que estos pacientes tienen perfusiones inadecuadas, vemos cómo es muy difícil para las jefes lograr hacer una canalización de una vena periférica y podemos ver cómo duran 15 o 20 minutos intentando diferentes profesionales lograr tener un acceso vascular, pues que en un paciente si está demasiado chocado va a ser imposible. Entonces, por eso contamos con la vía intraósea a la cual tenemos que perderle el miedo y empezar a entender que es definitivamente un elemento que está a la mano y que tenemos la capacidad de hacerlo. La segunda cosa que haremos seguramente será administrar volumen. Cuando revisamos el tema de volumen, aunque no es el tema de la charla principal, sí creo que algunas en esta mañana lo han tocado de manera importante y es que ha venido haciendo como un círculo todo el manejo del volumen en shock. Inicialmente eran más lentos, luego tuvimos una tendencia a ponerlos demasiado rápido y digamos que hemos vuelto a tener nuevamente una velocidad de infusión un poco más, más lenta y más optimizada al paciente. Entonces, realmente cuando hablamos del volumen, tiene que ser un volumen adecuado para nuestro paciente, no se puede convertir en una fórmula magistral para todos. Entonces, si estamos frente a un paciente con un shock cardiogénico, posiblemente el volumen que requiere en algún momento para superar el estado de shock va a ser un poquito más bajo, seguramente puede ser de 5 o 10 cc por kilo. Si estamos posiblemente frente a un shock séptico, posiblemente usaremos unos volúmenes un poco más altos de 20 cc por kilo. También tenemos que tener en cuenta el tiempo de administración de este volumen y mirar qué paciente tenemos para saber la velocidad a la que tenemos que pasarlo. Y el otro elemento importante también son las características del líquido que vamos a pasar. Esto lo digo porque muchas veces hay varios artículos en donde referencian las complicaciones que algunas veces hemos tenido con las reanimaciones muy vigorosas en cuanto a volumen y tiempos, en donde vemos pacientes con sobrecargas hídricas importantes, pacientes que tienen problemas en la coagulación y pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas. Si no contamos cerca con un servicio de cuidado intensivo que pueda ayudarnos en algún momento indicado, tenemos que también ser muy prudentes, ¿sí? No estoy diciendo con eso que lo pasen en 1 hora, 2 horas, pero tenemos que leer el paciente y las condiciones en las que estamos para poder obrar y estar muy vigilantes de los signos de que estemos pasándonos en el volumen o en la velocidad, llámese estertores, llámese hepatomegalia, porque tenemos que tener cuidado porque irnos al otro lado y tener un paciente encharcado tampoco es bueno. Genera más edema también en los tejidos. Y el manejo específico de los diferentes estados de shock. Entonces, digamos que para hablar de inotropía, pues estábamos frente a una gran cantidad, un panorama muy amplio de pacientes que están en shock. Entonces, si estamos, por ejemplo, frente a un paciente que está con un shock anafiláctico, entonces tenemos que establecer medidas específicas para el manejo, como por ejemplo son colocación rápidamente de un antihistamínico, colocar corticoide, posiblemente adrenalina subcutánea intramuscular, establecer un acceso y continuar el manejo.
Si estamos frente a un paciente que está posiblemente con un shock hemorrágico, lo que tenemos que hacer seguramente será el control de la fuente de la hemorragia, tratar de pararlo con presión, colocar volumen, posiblemente cristaloides, pero tenemos que estar pensando que ese paciente además requiere transfusión de hemoderivados y un control definitivo de la fuente del sangrado. Entonces seguramente tenemos que estar llamando a cirugía, ortopedia, mientras tratamos de estabilizar al paciente para ser llevado a un control definitivo. Y la sexta medida para el manejo del paciente que está en shock, pues es lo que nos atañe, que es el control inotrópico vasoactivo específico. Pero todas estas medidas que vimos de iniciar rápidamente un diagnóstico de shock, un oxígeno a alto flujo, tener accesos vasculares tempranos, administrar volumen, pues esto va a permitir que tengamos un óptimo manejo y le damos al paciente para saber qué estado hemodinámico tenemos y qué es el manejo, cuál es el manejo que le vamos a dar para hacer finalmente un traslado a un destino específico, llámese cirugía, UCI pediátrica, UCI cardiovascular pediátrica. En el punto del acceso vascular, que creo que es un gran problema cuando estamos en un servicio de urgencias y decimos el paciente requiere soporte inotrópico, yo ya llamé y la UCI no tiene disponibilidad, es cómo vamos a colocar el inotrópico. Y muchas veces ustedes saben qué inotrópico usar y el miedo, la limitante es que no tienen un acceso vascular central. Y realmente lo más importante de esta charla es decirles que no tienen que contar con un sistema, con un catéter venoso central para colocar el soporte inotrópico que su paciente seguramente va a necesitar de manera temprana si hacemos un diagnóstico, que pueden contar con unos accesos vasculares periféricos o un acceso vascular intraóseo de manera temprana, y creo que tenemos que perderle el miedo a colocar intraóseas más tempranamente porque dejamos los pacientes 30, 40 minutos siendo puncionados de manera múltiple por varios profesionales porque tenemos, digamos, el afán de tener un acceso vascular periférico y no lo logramos. Entonces hay varios estudios, traje dos del uno del 2017, que es un estudio en donde no solo nos sirve para colocar los inotrópicos, sino que también podemos tomar algunos análisis de ahí. Básicamente lo que podemos mirar es el equilibrio ácido-base, el lactato, pero cómo definitivamente iniciar un acceso vascular temprano es primordial. En el consenso del 2017 de sepsis es es uno de los puntos más importantes que se tiene que lograr antes de esos 5 minutos, en los primeros 5 minutos, y este es un estudio de adultos en donde ellos en parada cardiorrespiratoria, si no logran un acceso vascular periférico rápido, los adultos también están optando rápidamente por la intraósea. Entonces, la ausencia de un catéter venoso central no debe ser la limitante para ninguna persona en urgencias o en cualquier servicio de hospitalización para iniciar el soporte tanto de líquidos como inotrópico del paciente. Esta es una tabla rápida en donde básicamente lo que miramos son las dosis y los efectos cardiovasculares en los diferentes receptores. Entonces vemos cómo las catecolaminas tienen sus receptores adrenérgicos, tanto alfas como betas, y lo que va a cambiar en el caso, por ejemplo, de la dopamina y la epinefrina es la potencia de estos efectos en sus diferentes receptores. A medida que vamos aumentando la concentración, seguramente va a primar más la vasoconstricción que, digamos, en algunos el cronotropismo. Entonces vemos, por ejemplo, la dopamina, que tenemos dosis entre 5 a 10 microgramos, en donde inicialmente hay algo de efecto tanto alfa como beta, y a medida que vamos aumentando las dosis, pues va aumentando tanto la vasoconstricción como la respuesta cronotrópica. En la epinefrina más o menos estamos manejando dosis de 0.05 a 1 microgramo kilo minuto, y lo mismo vemos como a medida que las dosis las vamos aumentando, va a aumentar de manera drástica la vasoconstricción, siendo en dosis altas el efecto primordial. Hay algunos catecolamínicos como la norepinefrina, en donde básicamente el efecto es más solamente en los receptores alfa vasculares y hacen más un efecto digamos, de vasoconstricción, aunque tienen algunos efectos también en el cronotropismo, pero también aquí los referenciamos en la tabla, hay elementos que también tenemos que pensar, que es el contrario, es bajar las resistencias, y por eso tenemos los sinodilatadores, en donde hay algunos estados que vamos a pasar adelante, requieren que mejoremos ese aumento de las resistencias, al contrario, haciendo una disminución de esa resistencia y apoyando la bomba a través de un soporte inotrópico, como por ejemplo en el milrinone a través de la lucitropía, y poder mejorar ese aporte de esa bomba. Primero porque estamos bajando precarga y porque además estamos haciendo un apoyo directo también en la fibra miocárdica, por ejemplo en el caso del milrinone.
y los últimos dos, en este caso en donde es un vasopresor puro, en un efecto frente al receptor beta 1 y el hidrofusiato también como un venodilatador. Estas son algunas de las revisiones frente a shock anafiláctico. ¿Cuál es el inotrópico ideal frente a ellos? Básicamente, cuando estamos en un paciente que está en un shock anafiláctico, tenemos que lograr un acceso vascular, pero hay medidas como la colocación de adrenalina de manera subcutánea, que hay ya dispensadores que están listos para la aplicación, la colocación de corticoides antihistamínicos, y si necesitamos definitivamente continuar con un soporte inotrópico, la adrenalina es el soporte inotrópico ideal frente a un paciente con un shock anafiláctico, que básicamente tiene unas resistencias caídas por toda esa liberación de histamina que se dio por la ruptura de las células de los mastocitos. Cuando estamos frente a un shock neurogénico, hay varios estudios en donde definitivamente la primera línea de soporte es la noradrenalina. En el shock neurogénico las resistencias vasculares están francamente caídas sin una respuesta adecuada en el cronotropismo, porque hay esa lesión a nivel medular que definitivamente no permite que se aumente la frecuencia cardíaca. Entonces la primera línea sería la noradrenalina. Es muy importante que restauremos una adecuada perfusión cuando estamos frente a un shock neurogénico, porque la idea es permitir que esa médula tenga una adecuada perfusión y no tengamos un daño secundario por una hipoperfusión. Y otro de los escenarios pues, es el shock séptico, en donde las guías del 2017 nos dicen que tenemos que iniciar todo eso que vimos en las primeras diapositivas, un diagnóstico temprano, un acceso vascular, iniciar el soporte con líquidos, pero además, seguramente lo ven esta mañana, iniciar es una escogencia de una antibiótico-terapia adecuada para el foco que estamos sospechando, el germen que estamos sospechando, de una manera rápida, ojalá en la primera hora, y asimismo iniciar un soporte inotrópico vasoactivo temprano. Creo que hacia allá vamos. Antes colocábamos muchos líquidos, teníamos un paciente, a veces lo llevábamos a sobrecarga y esperábamos mucho para iniciar un soporte inotrópico vasoactivo. Creo que realmente cada día estamos tratando de ajustarnos a la medida, colocar los líquidos adecuados, no encharcar tanto a nuestro paciente y de pronto iniciar de manera mucho más temprana este soporte. Entonces, cuando estamos frente a un paciente que ya hemos iniciado una reanimación con oxígeno, por ejemplo, reoxígeno, antibiótico y líquidos, y vemos que es refractario, que no tenemos una adecuada perfusión aún, tenemos que empezar a pensar en que requiere soporte. Entonces, las guías nos hablan de que cuando estamos frente a un paciente que está cursando con una clínica de shock frío quiere decir que estamos un paciente que tiene un llenado capilar lento, demasiado lento, unos pulsos demasiado filiformes, entonces seguramente la opción terapéutica y la primera va a ser adrenalina. Pero si por el contrario estamos frente a un paciente que está en un shock caliente, que está vasodilatado, que tiene un llenado capilar muy rápido y unos pulsos muy saltones, seguramente nuestra opción es la noradrenalina. Y vamos a optar por la dopamina cuando no tenemos disponible esa noradrenalina. Entonces, este es un estudio que es el estudio hecho por Ventura, es un estudio brasilero que lo referencian y lo tomó las guías del 2017 de sepsis, en donde lo que ellos hicieron básicamente fue tratar de comparar cuál era el comportamiento de los pacientes, en donde titularon dopamina versus epinefrina como la primera línea de acción o vasoactivo en un paciente con shock séptico. Entonces, ellos encontraron que la dopamina estaba asociada a un riesgo aumentado de muerte, con un OR de 6.5, en donde murieron con dopamina 13 pacientes y en el grupo de la epinefrina tan solo 4. El número total de pacientes para dopamina fue 63 y para epinefrina 58. Entonces, como vemos, tiene una P de 0.003. Asimismo, podemos encontrar un artículo también del Pediatric Critical Care del 2016, en donde lo que hicieron fue una comparación de dopamina y epinefrina en pacientes que estaban en shock séptico hipotensivo. En el grupo de la dopamina tuvieron 31 pacientes, en la epinefrina 27, y lo que ellos encontraron fue que la epinefrina era más efectiva en volver a restaurar esa perfusión en la primera hora. Lograron una restauración de la perfusión en el grupo de epinefrina de 12 pacientes de 31 con un 41% frente a
4 pacientes del grupo de dopamina, que constituye el 13% del total. Asimismo, concluyeron que cuando hacían la revisión del SOFA score, que es un score que básicamente mira ese daño multiorgánico, o el SOFA score al tercer día, era mucho mejor en el grupo de epinefrina frente al de dopamina con una P de 0.0005. Entonces podríamos concluir que la primera, como les decía, en la primera opción para un choque frío va a ser la adrenalina, que la podemos colocar de manera periférica, como les dije, o intraósea o periférica, simplemente un poco más diluida. La guía dice que la debemos diluir 10 veces la concentración que la podríamos pasar por el central. Entonces esta es una fórmula en donde lo que hacemos es colocar, tenemos el peso del paciente en kilogramos, lo multiplicamos por 0.3 y tenemos el número de miligramos a los cuales vamos a llevar aquí, lo llevamos a 500 de solución salina. Un cc de esta mezcla, 10 cc de esta mezcla nos va a aportar 0.1 microgramos kilo minuto. Entonces tenemos las dosis, como les decía, de 0.05 hasta 0.3 microgramos kilo minuto de adrenalina que vamos a ir titulando en nuestro paciente. Tan solamente lo colocamos más diluido de lo que lo haríamos seguramente en la UCI a través de un central. La dopamina, tenemos el peso del paciente por una constante que es 3, esto nos da el número total de miligramos, lo llevamos a 500 de solución salina y 10 cc nos va a dar 1 microgramo kilo minuto y la dosis de la dopamina sería de 5 a 10 microgramos kilo minuto. ¿Qué metas queremos para la primera hora? Que fue lo que buscaron los estudios. Vamos a tratar de tener una normalización de la frecuencia cardíaca, vamos a tratar de que ese paciente vaya disminuyendo su taquicardia, que mejoremos ese llenado capilar, que nuevamente se haga de menor a 2 segundos, que tengamos un pulso una presión de pulso adecuada, que tengamos presiones sistólicas adecuadas según los percentiles para cada edad, y si logramos tener un acceso vascular central, pues logremos tener una meta de una saturación venosa mayor a 70 con un índice cardíaco entre 3.3 a 6 litros metro cuadrado. Si nosotros estamos en el servicio de urgencias, pues básicamente no vamos a contar con estos dos, pero sí como la clínica de estar pendiente a nuestro paciente va a estar ahí implícita. Y aunque no lo puse, seguramente este paciente va a necesitar una sondita vesical y la cuantificación de la diuresis es un excelente marcador para mirar que nuevamente estamos con una mejor perfusión porque pues, el riñón se está perfundiendo y está teniendo diuresis. Cuando estamos frente a una resistencia del shock, porque a pesar de que subimos y titulamos estas primer soporte inotrópico, no logramos tener esa perfusión con los signos que vimos anteriormente, pues seguramente estamos frente a un shock que es resistente a las catecolaminas y tendremos que estar pensando un poquito más allá qué soporte puede requerir nuestro paciente. Tenemos que además mirar que haya elementos que podemos haber olvidado que nos pueden ayudar a mejorar este estado de shock. Tenemos que pensar en cuál es la glicemia que tiene el paciente, cuál es la concentración de calcio que tiene el paciente, mirar que no estemos frente a un paciente que esté, por ejemplo, taponado, que tenga un neumotórax o que, por ejemplo, en los pacientes, por ejemplo, que llegan aquí a la fundación que tienen problemas, por ejemplo, hepáticos y tienen unas granasitis, que no estemos frente a un paciente que tiene una presión intraabdominal muy elevada. O sea, tenemos que empezar a descartar cosas que de pronto no hemos contemplado para mirar por qué ese paciente ha sido resistente. Pero también tenemos que pensar en un elemento como es la insuficiencia suprarrenal del paciente crítico que posiblemente se puede ver beneficiado de un bolo de hidrocortisona. Entonces, cuando estamos ya frente a un paciente que tiene esta resistencia, podríamos optar en el paciente séptico, optar por un bolo de hidrocortisona, 2 miligramos por kilo y continuar las medidas de soporte. Aquí más o menos iríamos en la primera hora de reanimación. Entonces, seguramente aquí tendríamos que hacer llamadas y tratar de ubicar el paciente en una unidad de cuidado intensivo, pero digamos de no tenerse no significa que no continuaríamos el manejo adecuado del paciente, sino que sencillamente tendríamos que pensar en otras cosas. No tendríamos, si no logramos un acceso vascular, pues no tendríamos estos elementos de monitoría, pero podríamos continuar viendo si el paciente sigue aún con signos de mala perfusión, pero tiene una presión normal. Podríamos optar por un soporte con milrinone, que ya más adelante les voy a decir cómo lo pueden titular, y si continuamos con un paciente que a pesar de esas medidas, la primer soporte inotrópico, la hidrocortisona, etcétera, persistimos con una presión o sigue hipotenso y estamos frente a un choque frío, seguramente nuestra segunda opción va a ser adicionar a ese manejo la noradrenalina. Y si estamos frente a un shock de características calientes o vasodilatado de resistencias caídas, nuestra segunda opción va a ser la colocación de vasopresina.
Esperamos que para ese momento de pronto no haya la disponibilidad, pero se cuente o con un radiólogo intervencionista, un pediatra que haya tenido entrenamiento en UCI o que los servicios de cuidado intensivo bajan y nos hagan el apoyo para colocación de un catéter y de pronto empezar a hacer un manejo inotrópico a través de él. Pero como les decía, podríamos optar la colocación de milrinone, que no necesita un acceso vascular central. Podríamos calcular la colocación del milrinone teniendo una constante de 1.2 por el kilogramo, nos da los números, la cantidad de miligramos a colocar llevados a 50 de solución salina, en donde un cc por hora equivale a 0.1 microgramos kilo minuto. Cuando estamos, como les decía, frente a un choque frío que aún persiste hipotenso, la segunda opción es la noradrenalina, teniendo una constante de 0.3 por el kilogramo por kilos, eso nos da la cantidad de miligramos llevados a 50 y un cc por kilo nos da 0.1 microgramos kilo minuto. En este caso, esta concentración y este tipo de medicación la deberíamos pasar por un catéter venoso central, al igual que la vasopresina que está aquí referenciada. El seguimiento clínico y paraclínico de este paciente que hemos hecho todas estas medidas, pues está en continuar y seguir vigilando esa frecuencia cardíaca, que su llenado capilar esté menor de 2 segundos, que tengamos una presión de pulso adecuada, que esté orinando y ojalá, como les decía, que ya tengamos una saturación venosa que podamos mirar y evaluar si la logramos tener finalmente por arriba de 70 y cómo se ha comportado ese lactato desde el primero que tomamos cuando arrancamos las medidas. Porque el lactato también, la depuración del lactato es una medida que podemos analizar para mirar si estamos realmente logrando una mejoría de la perfusión. Más o menos se depura de un 10 a un 20% del lactato en las primeras 6 horas. A veces logramos la meta de saturación venosa mayor a 70 y cuando miramos otros elementos como por ejemplo el delta de CO2 veno-arterial, vemos que está arriba de 6, a pesar de que tengamos una saturación venosa, también tenemos que pensar que seguramente hay algunas medidas que no hemos hecho y que tenemos que ajustar porque aún hay algunas, algunas cositas que tenemos que solucionar y mejorar ese aporte, ese gasto cardíaco porque aún estamos cortos también. Y finalmente, si tenemos algunas medidas de monitoría un poco más invasivas, más que no contamos con el servicio de urgencias, pues podríamos mirar si nuestra meta de tener un índice de 3.3 a 6 litros minuto la hemos logrado o no. Finalmente, lo que les quiero decir es que esto no es una receta de cocina, que lo que estamos haciendo realmente es hacer un traje a la medida del paciente y que esto va cambiando minuto a minuto, que tenemos que perderle el miedo a la colocación de las intraóseas, que podemos, como vimos, colocar infusiones inotrópicas diluidas para tener nuestro paciente en las mejores condiciones mientras que llega a una unidad de cuidado intensivo y se logra ya sea un acceso vascular u otras medidas un poco más invasivas. Mil gracias.